Pedro Sánchez. Él nos ha convocado aquí y entre lo que uno encuentra es que Barranquilla sigue en el podio del sicariato y de lo que tiene que ver con el microtráfico y las extorsiones. Al mismo tiempo, la demanda por el alto consumo de cocaína sigue creciendo y sigue siendo exponencial, lo cual ayuda a que haya mucho más violencia debido a que todo lo que es prohibido crea mafia y eso trae lo que es la violencia, pero eso sería otra discusión. Pero se ha contemplado también verificar y buscar que haya propuestas de salud. Este tipo de situaciones. También la policía ya explicará mejor el ministro de Defensa de cuáles son las medidas que se van a tomar dentro de la ciudad y el área metropolitana. Gracias, ministro. Muy buenas tardes a todos. Acabamos de terminar un muy productivo Consejo de Seguridad enfocado aquí a nuestro hermoso departamento del Atlántico. Es el cuarto Consejo de Seguridad en este gobierno, donde revisamos que la mayoría de los compromisos, casi el 100%, se han cumplido. Y también vemos que si bien es cierto, hubo una reducción importante del homicidio a finalizar el año pasado, y que eso de alguna manera permitió dar un mensaje claro. Uno no va a pasear o a disfrutar donde haya violencia. Pues bien, aquí acaba de terminar el Carnaval de Barranquilla, alrededor de 820.000 turistas llegaron, un 5% más que el año anterior. Pero de todos modos nos preocupa que a pesar de que hemos hecho grandes esfuerzos en seguridad, también tenemos grandes retos en la misma y no los podemos desconocer. El homicidio hemos visto que comparándolo con el año pasado se está incrementando y eso nos mueve a analizar cuáles son las principales amenazas que hay acá. La primera de ellas tiene que ver con la instrumentalización de los jóvenes, quien se involucra ya sea en alguna de estas bandas para controlar el microtráfico o en el consumo de las drogas, tiene una probabilidad de morir muy joven, incluso antes de los 18 años. De allí que es clave la prevención, y una prevención para mantener a nuestros jóvenes ocupados. Misión que no solamente depende de la fuerza pública o de las autoridades estatales, sino de la misma familia, de la esencia del hogar, de hacer de esta región una región que muestra una cultura de la honestidad, de la transparencia y del trabajo por un mejor futuro. Por ello, aquí se adelantan esfuerzos importantes de la mano de la gobernación, como encuentros comunitarios o programas de jóvenes en paz. Pero cuando miramos quiénes mueren en las calles y que es producto de la segunda línea, que es del tráfico local de estupefacientes, encontramos también que el 85% de los muertos tenían antecedentes penales. Y que también cada día nuestras fuerzas militares y la Policía Nacional hacen 3 allanamientos. Y es más, este año se han desarrollado 1.048 capturas. Pero aquí viene una de las reflexiones más importantes. Alrededor de un 90% de las capturas quedan libres. Eso podría alguien mencionarlo como si fuera una puerta giratoria hacia el crimen. Y más que pedir fuerza pública, se requiere es que mejoremos aún la capacidad judicial. Pero también vemos que la mayor cantidad de capturas se hace en flagrancia, no con órdenes de captura. Entonces ahí hay un reto importante en investigación y en judicialización. Los principales actores criminales que hay acá son carteles del narcotráfico, carteles del crimen, producen violencia, producen muerte, que son los costeños, los pepes y el clan del Golfo. El otro elemento
que afecta a la seguridad es la extorsión. Si bien es cierto, comparado con el año anterior se ha reducido en un 46% y se han desarrollado 42 capturas y se evitaron que llegaran alrededor de unos 215 millones de pesos a los grupos criminales y que hemos adelantado una estrategia de microterritorios, es necesario también educar para denunciar. Pero la denuncia se fortalece cuando no hay miedo. El extorsionista juega con el terror, pero también de alguna manera con la ingenuidad de las personas. De allí que se ha dado órdenes claras a la fuerza pública de actuar con toda la contundencia contra los extorsionadores, pero también promover la educación de nuestra población. El otro elemento que afecta a la seguridad es la usurpación de las tierras. Ya se creó una fuerza de tarea integrada por nuestra Fiscalía, por la Policía y esperamos avanzar fuertemente contra aquellas personas que se están robando las tierras que no les pertenecen. Y el último elemento tiene que ver con el préstamo gota a gota. Pedir prestado en un gota a gota es vender su vida y su libertad. Aquí, por ejemplo, resaltamos el trabajo que ha hecho la Alcaldía de Barranquilla con Credichévere, que le permite acceder a esas personas de bajos recursos a un crédito sin exponer su vida y su libertad. ¿Y cómo planteamos entonces nosotros las estrategias para enfrentar estas amenazas? La primera siempre será más eficiente y es prevenir el delito, es mantener a los jóvenes ocupados para que no ingresen al mundo del crimen ni tampoco ingresen al mundo de las drogas, del consumo. También se adelantan oportunidades a nivel nacional para los jóvenes. Una de estas grandes oportunidades es que presten el servicio militar obligatorio o el servicio ya sea en la Policía Nacional como auxiliares de policía. Están recibiendo cada joven 1.750.000 pesos, un salario mínimo vital. Como dijo un soldado ayer, es una bendición para él y para su familia, porque eso impacta directamente en sus familias, que son 99.000 familias, de 99.000 jóvenes que prestan el servicio militar. Y no solamente les dan esa oportunidad y ese beneficio para solventar de alguna manera sus necesidades económicas y sociales, sino que de alguna manera les enseñan a amar más este país. Ojalá todos prestaran el servicio militar y obligatorio aquí en Colombia, los que pudieran hacerlo, porque no solamente nos enseñan a querer este país, sino de alguna manera a ser mejores seres humanos. En cuanto a inteligencia, debemos reconocer esa inversión fuerte que ha hecho la Gobernación del Atlántico, también la Alcaldía de Barranquilla y las diferentes alcaldías en tecnología, en drones, cámaras de muy alto nivel empleando inteligencia artificial que permiten prevenir, responder y neutralizar las amenazas. Eso articulado con una inversión que ha hecho muy fuerte desde el gobierno central a través del Ministerio del Interior de Fonsecon de invertir 85.000 millones de pesos el año pasado. El efecto de esa tecnología creo que lo vamos a ver en los siguientes meses en reducción de las amenazas. En la línea de investigación y judicialización, si el problema es esa puerta giratoria que algunos criminales emplean, aprovechando algunos vacíos que podamos tener como Estado, le he escrito ya al Ministro de Justicia, a nuestra Fiscal General de la Nación y de la mano de la Policía Nacional, se va a hacer un análisis, un diagnóstico de por qué está ocurriendo eso acá y se tomarán las decisiones respectivas. Respecto a otros temas que tienen que ver con incremento de pie de fuerza, debemos recordar que 1.060 patrulleros de la policía se fortalecieron acá desde el año 2024, pero también se fortaleció el año pasado el servicio de inteligencia con 30 nuevos policías. Se puso a disposición el grupo de fuerza de control territorial integrado por 151 policías al mando de un teniente coronel, enfocado a los delitos de mayor impacto. Y también es clave que por la cantidad de población no solamente es necesaria la metropolitana de Barranquilla, sino que se aprobó ya la creación de la Policía Metropolitana de Soledad y Malambo. Esta unidad estará conformada por 7 estaciones de policía, una subestación de policía y 8 CAI. Se proyectan que aquí tengamos 1.300 uniformados.
que gran parte de ellos ya están acá, pero con la creación de esta Policía Metropolitana se permitirá o podremos tener una mejor articulación y respuesta efectiva contra los crímenes. También vamos a destinar acá con seccionales de investigación criminal, inteligencia, protección ambiental, antisecuestro y antiextorsión. En coordinación con la Fiscalía General de la Nación implementamos el Plan Cazador contra las estructuras delincuenciales dinamizadoras del homicidio y el tráfico local. Pero también desplegamos la estrategia Plan de Escudo Territorial por la Vida, enfocada a intervenir los municipios con incremento en homicidios y hurtos. Finalmente, gran parte de la extorsión o de los crímenes se derivan desde las cárceles. Allí hemos adelantado de la mano del Ministerio de Justicia y del IMPEC acciones para evitar que las cárceles o los centros de detención se conviertan no solamente en unos dinamizadores del crimen, sino también en unas escuelas del crimen. Debe revisarse muy bien cómo está el hacinamiento en las cárceles, que ya se hizo un análisis para que se resocialice y no salgan peor de lo que ingresaron. Pero también es evidente que iremos detrás de los cabecillas, de los principales criminales. Por alias Carlos Muleta, del GDO Los Costeños, una recompensa de hasta 140 millones de pesos. Quien tenga información llame al 157, el Estado colombiano, todo el Estado, todo lo que sea necesario, lo emplearemos para neutralizar estas amenazas. Y lo mejor será siempre que se desmovilicen. De lo contrario, los capturaremos. Y si oponen resistencia, emplearemos la fuerza legítima del Estado. En eso no hay duda. Por alias Riscotilla, segundo cabecilla del GDO Los Costeños, hasta 64 millones de pesos. Por alias Caín, cabecilla visible del GDO Los Pepes, hasta 140 millones de pesos. Por alias Fluvio, GDO Los Pepes, hasta 64 millones de pesos. Acá es claro el mensaje para toda la región del Atlántico, de Barranquilla, de Soledad, de Malambo, de todos los municipios que estuvieron en este Consejo de Seguridad. Atlántico no está solo. Todo el Estado colombiano está con ellos. Toda la fuerza pública está con ellos. Y se empleará como sea necesario para que no nos arrebaten el sueño, la libertad, la democracia y la seguridad a la cual tenemos derecho. Muchas gracias. Primero que todo, queremos agradecer nuevamente a los ministros del Interior, al ministro de Defensa, haber hecho este Consejo de Seguridad de nuestro territorio y especialmente aquí en Malambo, donde tenemos todo este equipamiento militar que nos permite tener esta situación de seguridad. Nosotros hemos venido haciendo, y era lo que le estábamos informando a los ministros, una inversión histórica de más de $1 billón para fortalecer nuestra fuerza pública. Nuestra tasa de seguridad nos ha permitido tener unos recursos que hemos invertido en una serie de elementos y en una serie de procesos que realmente deben tener como resultado final un mejoramiento sustancial de las condiciones de seguridad de nuestro territorio. Quiero destacar, por ejemplo, las cámaras que están siendo instaladas en este momento. Ya fue la prueba inicial se hizo ahora aquí en Santo Tomás con identificación facial e identificación también emocional, que es una novedad dentro del sistema de cámaras y que realmente nos da una herramienta muy poderosa para nuestras autoridades. Estas tecnologías y esta comunicación, esta inteligencia y estas herramientas permiten una reacción mucho más rápida y mucho más efectiva frente al delito. También queremos reconocer que acabamos de tener unos carnavales, y eso lo mencionamos, de que tuvieron, gracias al apoyo que tuvimos de las fuerzas militares, unos carnavales muy ordenados y especialmente muy pacíficos.
las cifras son impresionantes, casi que pues no hubo homicidios. Sin embargo, dentro de nuestro territorio hubo 20 homicidios. Ninguno de esos homicidios tuvo que ver precisamente con las festividades carnestoléticas, lo que quiere decir que tenemos que trabajar en lo que está ocurriendo, en ese ajuste de cuentas que existe en nuestro territorio por parte de las organizaciones delictivas que se disputan en nuestro territorio. Y en eso tenemos que también hablar con franqueza con nuestras autoridades para que también ese crimen organizado que están utilizando la violencia en la lucha por esas estructuras y esas bandas criminales y cobran estas vidas que realmente nos ponen unas estadísticas muy severas, 20 asesinatos, pero no tuvieron que ver absolutamente nada con nuestras festividades de carnaval. También queremos avanzar en los diálogos de paz. Tenemos muchas expectativas para que todas esas organizaciones delictivas que están en este momento actuando en nuestro territorio lleguen a unas conversaciones de paz que nos permitan realmente un apaciguamiento de nuestro territorio. Por eso, mucho interés en todo lo que tiene que ver con estas conversaciones de paz. También hicimos mención de lo que ocurrió en Ponedera con la muerte de un niño de 2 años que nos tiene a todos compungidos y realmente no lo podemos entender. La niñez es sagrada, no podemos permitir que en nuestro territorio haya actividades que de una u otra manera vayan en contra de la vida de nuestros niños. También queremos decir que de estos 20 homicidios que ocurrieron en nuestro territorio en su totalidad por sicariato, queremos destacar que los esfuerzos históricos que se hacen para tratar de mantener el orden y la organización y especialmente que no hayan delitos como el hurto al comercio y el robo a automotores y atracos y abigeatos en nuestra zona tienen una tendencia significativa a la baja, lo que quiere decir que ha habido una efectividad de nuestras fuerzas militares. Sin embargo, queremos destacar que los muertos que tenemos de estas estructuras criminales son algo que tenemos que avanzar en una mayor organización de diálogo para avanzar. Hay un tema que nos parece supremamente importante, es el porte ilegal de armas. El 93% de las capturas que estamos teniendo en nuestro territorio a los 2, 3, 4 días quedan en libertad. Eso tenemos que ajustar. Le decíamos al señor ministro que ojalá que tengamos la precaución que en un próximo diálogo de esta naturaleza o en otra parte donde se haga, como parte importante esté el aparato judicial, la fiscalía, dentro del recinto para poder hablar con ellos sobre la importancia de que muchas personas que son capturadas en flagrancia quedan en libertad muy rápidamente y los delincuentes regresan muy rápidamente a sus actividades. Entonces, sería importante que esta actividad que tenemos hoy, gobernadores, alcaldes, que están aquí todos acompañándonos, tenemos aquí 5 alcaldes de nuestra área metropolitana, todos aquí hoy presentes, hemos tenido la oportunidad de hablar sobre nuestras inquietudes, pero lo más importante es que podamos tener una reacción muy rápida de parte del sistema judicial para que muchas de las personas que son capturadas en flagrancia sean realmente castigadas y que no realmente sean soltadas inmediatamente por falta de pruebas o porque no hay un aparato judicial que nos permita. Lo mismo con una política carcelaria, o sea que serían 2 entidades que tendrían que estar invitadas en un consejo de seguridad, lo que tiene que ver con la justicia y lo que tiene que ver también con las cárceles. Esto es lo que queremos hablar para respuestas concretas. Estamos cumpliendo con una inversión histórica en materia de seguridad, con alta tecnología, con articulación institucional, y ahora vemos que hay un gran interés de parte del Gobierno Nacional, especialmente de los ministros de Defensa y del Interior, de estar presentes en nuestro territorio para dialogar, para hablar con toda nuestra cúpula militar, para lograr avances significativos en materia de orden, organización y el control del orden público de nuestro territorio. Muchas gracias. Iniciamos la ronda de preguntas con Andrés Gómez del periódico El Heraldo de Barranquilla. Gracias. Buenas tardes para todos, a los señores ministros y al señor gobernador.
Estamos inmersos en unos diálogos exploratorios con grupos al margen de la ley, como se ha expuesto aquí, y hay una preocupación porque viene un momento importante para la vida nacional, como son elecciones y consultas interpartidistas, y las elecciones pues, de la Cámara y el Congreso. ¿Qué medidas se van a tomar o qué plan de trabajo se ha tomado pensando de cara a que estos diálogos no puedan incidir con acciones criminales en la intención de voto de la población durante las próximas semanas? Porque vamos a entrar en una recta final donde se podría intensificar de alguna manera estas actividades ilícitas y atentados criminales por parte de estos grupos. El diálogo que llegue a decidir el gobierno nacional o a través de la Fiscalía General de la Nación con estos grupos criminales en ningún momento ordena que haya omisión por parte de la fuerza pública para cumplir su misión constitucional. No es una patente de corso para el delito, para la extorsión, para el secuestro, para el crimen, el hecho de que se decida adelantar un diálogo. Eso significa que ahí no se afecta para nada la misión constitucional que tiene la fuerza pública. Y la orden es adelantar la ofensiva que sea necesaria, las acciones que sean necesarias para proteger a la población. Y en este caso de las elecciones tenemos dispuesto un despliegue de más de 246.000 hombres y mujeres, que incluso aumentamos ese pie de fuerza ordenando que se incrementara durante unos meses más el servicio militar obligatorio, y eso nos permitió tener 22.000 militares más y 4.000 policías más. Pero la clave de todo esto siempre será la inteligencia, la denuncia, y por ello motivamos a que aquellas personas que conozcan de algún delito lo informen previamente. Respecto a la influencia que puedan tener estos grupos criminales, no lo vamos a tolerar. Aquí estos criminales no son los que mandan en la democracia. Quien manda en la democracia es el mismo Estado colombiano, son las instituciones legítimamente constituidas, y no toleraremos ni mucho menos permitiremos que lleguen a influir en las elecciones. Pero a veces nos enfocamos que el riesgo es netamente violento. Hay otro tipo de riesgo, y es el riesgo con los delitos electorales. De allí que hemos lanzado una estrategia de una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita identificar y capturar efectivamente a las personas que estén cometiendo delitos electorales. Delitos que tienen que ver con el fraude, con la compra de votos. Y algo que nos preocupa en temas de violencia es también la desinformación. Y es una invitación que también hacemos a todos los candidatos y a los 41 millones de colombianos que van a intervenir o que van a participar en estas elecciones el próximo 8 de marzo, que sean responsables con el lenguaje y que no vuelvan volátil un espacio virtual para que se traslade en una violencia física. Continuamos con Vanessa Miranda de RTVC Noticias. Bueno, muy buenas tardes, ministro. Bueno, sabemos que el tema de inseguridad que frecuenta aquí, que frecuenta aquí en el departamento del Atlántico es el tema de los pepes y los costeños. ¿Existe la posibilidad de continuar con esta tregua con el gobierno nacional o simplemente esto ya quedó así y van a capturar a las cabecillas? Temas de diálogos, de cómo están avanzando, se referirá o la OCCP o en este caso la Fiscalía, que también está interactuando en ello. Como ministro de Defensa Nacional es que quien no tenga la orden de captura suspendida tiene todo el peso de la ley. Y la orden es actuar con toda la contundencia. Aquí el mensaje claro para estas personas: dejen de delinquir. ¿Es un orgullo estar asesinando? ¿Es un orgullo para su familia que usted llegue a la casa y diga soy un extorsionador? ¿Acabé de asesinar a otra persona? ¿Acabé de secuestrar? No, que se desmovilicen. Y para eso no se requiere ni siquiera un proceso de paz. Hay oportunidades que permiten la Constitución y la ley, y nosotros lo podemos recibir a través del Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado. De lo contrario, pues el Estado debe actuar y actuará con toda la contundencia. Pero eso también nos lleva a una reflexión importante. La violencia que se genera aquí, como lo dijo el ministro del Interior, se debe en gran parte al consumo, que se ha elevado, al consumo de las drogas, y eso genera una pugna entre las bandas criminales.
Mientras exista el queso, siempre va a haber el ratón. Hay que eliminar el queso de alguna manera. Y ese queso, esa cocaína y esa marihuana viene principalmente del Catatumbo y del Cauca. Aquellas personas que siembran coca para que luego se transforme en cocaína, eso no es un método de subsistencia. Eso es un combustible de violencia que se vive inclusive aquí en Barranquilla. Lo mismo para las personas que cultivan la marihuana y la transforman para su uso ilegal. Así que la solución es integral y la solución la tenemos entre todos los colombianos. Continuamos con Elsie Beleño de la FM. Hola, muy buenas tardes para todos. Ministro, hay preocupación en el Departamento del Atlántico por la escalada violenta que está tocando a menores. Recientemente, como ya se mencionó, un menor de 2 años fue asesinado en el municipio de Ponedera, aquí en el Departamento del Atlántico. ¿Qué información se tiene? Pero también, ¿qué información se tiene sobre el reclutamiento de menores y qué se está haciendo desde el Gobierno Nacional para contrarrestar este fenómeno que se ha extendido, ha pasado de Barranquilla, el área metropolitana, pero también está tocando municipios del Departamento del Atlántico? Primero debo expresar, antes de darle la palabra aquí al señor General Rincón, sobre el caso de Ponedera, expresar mis profundas condolencias y dolor por el asesinato de esta señora y también del bebé de 2 años. Es un dolor muy profundo que muestra también una realidad de unas personas que ya tienen una degradación demasiado alta. Son carteles del narcotráfico, que no les interesa la vida, no les importa la vida. Respecto al reclutamiento de menores, eso es una preocupación enorme para el gobierno nacional. El año pasado logramos reducir el reclutamiento en un 36%. Y este año, con todas las acciones a nivel nacional, ya va alrededor del 42% la reducción. Pero sigue persistiendo. Entonces, ¿qué actividades hay? En la parte de la prevención, tiene que ver con generar mejores oportunidades. Jóvenes en Paz es una oportunidad. Incluso el servicio militar o policial, para que en lugar de ir a una área donde pueden perder hasta la vida, que más bien le sirvan al país con altura. Y a través del servicio militar lo pueden hacer. Otras opciones tienen que ver con las campañas de prevención que adelantamos con el ICBF, con la campaña del Ministerio de Defensa Que no roben tus sueños y con las diferentes oportunidades que se generan a través del Ministerio de Igualdad. Aunque hemos reducido el reclutamiento de menores a nivel nacional, nos preocupa lo que ocurre acá. Que volvemos al tema que ya mencioné, que es la prevención. Y la prevención incluso comienza desde la misma casa. El hecho de nacer pobre o rico no nos da el derecho a ser criminal. Uno no decide dónde nacer, pero sí qué hacer con su vida. Y gran parte de qué hacer con su vida depende de lo que aprenda uno en la familia, pero también de todas las herramientas que el Estado está aplicando en su enfoque social para tener un mejor futuro. General Rincón. Muy buenas tardes. Primero que todo quiero manifestar que a la policía y a Colombia le duele que atenten contra un infante, un niño de 2 años. Eso es inaceptable, por supuesto. Y lo digo como padre de familia que también he tenido que sufrir circunstancias difíciles. Y eso no lo vamos a aceptar. Por supuesto, vamos a hacer un trabajo investigativo, claro y preciso. Allí se trató de 3 sujetos que llegaron en una motocicleta a una casa, una vivienda, con un fin criminal y asesinar a una persona. Cuando esta persona abre la puerta de su casa, le disparan, hacen varios disparos, uno de ellos termina herida, otra persona termina muerta y de igual manera el niño de 2 años también termina asesinado. Por supuesto, hemos dispuesto todas nuestras capacidades de inteligencia, Policía Judicial con nuestra Fiscalía General de la Nación, no solamente para identificar estos sujetos, sino también para judicializarlos y por supuesto llevarlos a buen recaudo de las autoridades. Al lado de esto, nuestra gobernación del Departamento Atlántico ha ofrecido
hasta 30 millones de pesos para las personas que den una información acertada y cercana para identificar a estos sujetos. Nuestra policía no será inferior y nuestro país seguirá trabajando por la dignidad de los colombianos, por la dignidad de cada una de las personas que son de bien y por supuesto que quieren un Colombia mejor. Muchas gracias. Complementando lo del sistema de recompensas, además de los 30 millones de pesos por este tema, también estamos ofreciendo por alias Carlos Muletas de los Costeños 140 millones de pesos, por alias Ricostilla de los Costeños 64 millones de pesos, por alias Caín de los Pepes 140 millones de pesos, por alias Fluvio de los Pepes 64 millones de pesos y por alias Tío del Clan del Golfo 120 millones de pesos. En total hay disponibles en recompensas 558 millones de pesos. Terminamos con Amalfi Rosales de El Espacio Noticias. Muy buenas tardes. Esta pregunta pues no puede faltar en esta rueda de prensa, que es sobre la salida del general, lo que motivó la salida del general Urrego de la Policía Nacional. Y pues el ministro de Defensa anunció en redes que había dispuesto de una junta de inteligencia para corroborar qué tan cierto era la investigación o si es verdad que el general Urrego estaba vinculado en las alertas que se estaban dando con respecto de un complot sobre el presidente, contra el presidente Gustavo Petro. La pregunta mía es, ¿se trató de un error? Porque ya los medios de comunicación han señalado de que se trataba de un anónimo y que ese anónimo pudo haber salido de Puerto Colombia o de Barranquilla, preciso por las actuaciones que estaba haciendo el general Urrego en Barranquilla. ¿En qué va esas investigaciones? ¿Cómo se puede corroborar si las informaciones que llegan al DNI o al presidente son veraces? Y obviamente pues la seguridad del presidente es importante, pero también es importante aclarar este tema. Gracias, muy amable. Primero, la seguridad del señor presidente de la República como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, como jefe de Estado, como autoridad máxima administrativa, es una prioridad y se emplearán todas las capacidades para garantizarle su seguridad. Y a raíz de las recientes informaciones que el mismo señor presidente anunció públicamente sobre amenazas en contra de él, citamos una junta de inteligencia conjunta. La desarrollamos esta semana, en la cual podría dar 3 conclusiones. La primera de ellas es ratificar que la prioridad de la seguridad, o la prioridad para nosotros es la seguridad del señor presidente de la República en este caso. Y la segunda tiene que ver con que cualquier pronunciamiento en torno a la seguridad del señor presidente de la República es la Jefatura de Protección Presidencial la única que se pronunciará al respecto, ya que es su rol misional. Y el tercer elemento es que lo tratado en la Junta de Inteligencia Conjunta goza de reserva, por lo cual no estoy autorizado a comunicarla en este espacio, pero sí lo conocerá el señor presidente de la República en el Consejo de Seguridad y Paz que adelantemos próximamente. Muchas gracias. Y respecto, a las investigaciones, las está adelantando la Fiscalía General de la Nación, y aquí es importantísimo conocer qué pasó, quiénes están detrás de todo ello, y por ello los invito a todos los colombianos, a quienes lleguen a conocer absolutamente algo de esto, que no duden en informarnos, que llamen al 157. Hay absoluta reserva, pero absoluta reserva es absoluta. Esto es un tema supremamente serio, delicado, que necesitamos llegar a fondo y conocer qué hay detrás de todo ello. Muchas gracias. Muchas gracias a